En las últimas horas se han conocido diferentes posiciones en diferentes sectores de Bolivia, inquietudes de cómo se maneja la política en nuestro país, principalmente cuando se tiene que elegir a una máxima autoridad, en este caso como el defensor o la defensora del pueblo, o cuando se tiene que aprobar una ley. En el Parlamento se han producido muchos casos de transfugio político, que en realidad no es nuevo en esta época. Sin embargo, esto ya venía sucediendo en otras gestiones, pero ahora se ha acentuado de una manera más directa y más visibilizada. Hay situaciones que ameritan el cuestionamiento de la población. Algunos, por supuesto, mantienen una distancia y simplemente se ocupan de la cotidianidad de sus días, pero otros, en el caso de jóvenes como Sayuri Loza, a quien le damos la bienvenida en la ciudad de La Paz, historiadora, ella tiene una posición muy clara de lo que está ocurriendo y precisamente hace una comparación que en Bolivia incluso comprar conciencia sale en una crítica mucho menor que comprar una propiedad, un terreno. Te damos la bienvenida, Sayuri, bienvenida a Cobertura. Judith, buen día también a la audiencia de Cobertura. Qué envidia con los 19 grados. Nosotros aquí estamos a 6 grados, estamos entrando ya al invierno en La Paz, ese crudo invierno paceño que a veces refleja un poco a los paceños, ¿no? Así somos de fríos, pero bueno, nos calentamos, tratamos de ser cálidos para enfrentar lo que está pasando. Y sí, es un tiempo de crisis institucional, no solo a nivel estatal, sino en todos los niveles. Tenemos el problema judicial e inclusive la prensa, ¿no? Ya los medios de comunicación no tienen la credibilidad que tenían en el pasado. Las redes sociales se han convertido en la nueva información y ahí existen muchas noticias falsas, se dijo, no se dijo. Entonces estamos viviendo un tiempo de crisis total por los cambios de plataformas. Ahora mismo nos estamos conectando por Zoom, es una maravilla, pero a la vez tiene sus bemoles también, ¿no? Ya no tenemos esa figura presencial después de la pandemia, hay cada vez más cosas virtuales, nos estamos metiendo más al mundo virtual y algunas veces hay cosas que no podemos todavía calibrarlas porque estamos viviendo un tiempo que son demasiados cambios y nos ha tocado gobernantes que no han dado la talla ni a nivel central, ni a nivel municipal, ni a nivel departamental, y pues estamos teniendo que lidiar con eso. Y como dices bien, hay quienes prefieren cerrar los ojos y decir yo me meto en lo mío, no me meto en política, pero eso es un gran error. A mí siempre me gusta recordar lo que les pasó a los hondureños. Honduras es un país que actualmente se encuentra dominado por el narcotráfico y las maras, porque la gente durante todo el siglo XX y gran parte del XXI decidieron mirar a un costado y decir, no, bueno, yo no voy a ver lo que está pasando, voy a trabajar, voy a ganar mi dinero, yo no soy político, y ahora pues es muy difícil controlar la situación. Definitivamente. Tienes una mirada muy crítica en torno a lo que sucede en la Asamblea Legislativa en Bolivia, por ejemplo, ese transfugio político que ahora viene de una manera muy marcada. Así es una comparación entre lo que puede ser la conciencia de un legislador y lo que se está materializando ahora en algunos casos. ¿Qué es lo que concretamente observas, Sayuri? Bueno, por desgracia, los legisladores en la actualidad no han sido electos por méritos, ya sean profesionales o de calidad humana, como pasaba en el pasado, ¿no? Siempre ha habido corrupción en Bolivia, por desgracia, es bastante normal, somos corruptos por naturaleza y eso es algo que tenemos en común en todo el país, por desgracia. Y los gobernantes, en lugar de trabajar con eso, en lugar de luchar contra la corrupción, la han utilizado y han utilizado el clientelismo, que es un resto que nos queda de la colonia, para hacerse del poder. Y estas negociaciones que tienen entre ellos de comprar conciencias, por eso yo decía, ¿no? Actualmente es más barato comprarse un diputado que un terreno, en especial en La Paz, donde los terrenos y las casas son carísimos, porque es muy pequeña la ciudad. Porque es así. Vas y hablas con alguien, con un diputado, para que te ayude a ganar una licitación. Mira, yo tengo este dato, por ejemplo, en la alcaldía del Alto. Hay una empresa muy grande que les propuso asfaltarles era una obra grande de un asfalto principal
y los operadores políticos de la alcaldía dicen, bueno, pero nosotros necesitamos una cantidad por esa licitación, porque las instituciones del Estado cobra una coima para dar licitaciones a las empresas, y eso ya es lo normal. Las empresas aceptan y pagan, pero esta empresa les dijo, no, nosotros no tenemos para darles la coima, no acostumbramos eso, mejor vamos a asfaltarles todas las calles pequeñas del Alto, el Alto va a estar todo asfaltado. Y no aceptaron, pues, porque lo que ellos querían era 3%, 2% por aceptar la licitación. Entonces, como esas prácticas hay miles. En la alcaldía pasa lo mismo a la hora de las construcciones, en el gobierno central es lo mismo para dar cargos. Los cargos públicos no son ocupados por meritocracia, por un currículum amplio, por experiencia, son ocupados por cuestiones de gobierno, por cuestiones políticas. ¿Quién me apoya? ¿Quién es mi amigo? ¿A quién le doy? Y ya se han denunciado casos de acoso político, de acoso sexual, porque claro, si un jefe pone a alguien a su disposición, a alguien que no tiene los méritos suficientes, también lo puede sacar y lo puede sustituir. Y todo esto por una consigna política. Y claro, la gente no tiene la capacidad y tampoco tiene la independencia para poder fiscalizar correctamente. Y eso es lo que pasa con el defensor del pueblo. El defensor del pueblo entra con padrinos, que ya sea del partido de gobierno o de la oposición, como tiene que haber 2/3, entonces o negocia pegas dentro de la institución o dice, bueno, yo voy a ser el más leal, el más fiel, así que no me meto con todos los problemas y las irregularidades que ocurran en el Estado y por tanto no cumple con su función, que es lo que está pasando con Nadia Cruz ahora. Sayuri, tu voz crítica, ¿no temes que esto simplemente quede en algunas inquietudes manifestadas, visibilizadas públicamente y que en la práctica, en el manejo político, en las autoridades, quienes están a cargo de todo, pues no tengan ninguna visión de querer modificar, cambiar una estructura y principalmente mirar quiénes pueden ser la gente que aporte en el trabajo en diferentes sectores y en algún momento pues la meritocracia sea lo que predomine en Bolivia? Esto es más una inquietud manifestada porque en la práctica, ¿crees que en qué puede terminar, derivar? Sí, por desgracia el sistema político, como decía antes, está en crisis. Es muy difícil que esto cambie si uno solamente habla, si solo uno habla. Y parece que este tiempo la gente ha optado por callar, porque además muy hábilmente los políticos nos han hecho pensar que mi enemigo es, en el caso de los collas, el camba, en el caso de los cambas, el colla, o estas visiones radicales de la izquierda y la derecha, o esta otra idea de los caras y los indígenas, los mestizos y los indígenas, y que a quien tengo que eliminar y el culpable de mis desgracias, de mi pobreza, de mi falta de capacidad, de mi falta de educación es el otro. Cuando no es verdad, el culpable es un mal Estado que además, a sabiendas de que no es un buen Estado, de que hay una debilidad institucional, se ha vuelto más estatista. Es decir, se ha atribuido más instituciones, por ejemplo, se ha metido con las AFPs, ahora se ha estatizado Fundempresa, y es lo que están haciendo, en lugar de poder buscar tercializar con otras empresas, de poder trabajar sabiendo que es un Estado incapaz, que es un Estado que no da, que es un Estado corrupto, que es lo correcto que habría hecho, pero no. Entonces vivimos en medio de un estatismo además centralista, porque todo el poder está ocupado en la paz, lo que tampoco beneficia a la paz. Aquí nos morimos todos los días, perdemos horas de nuestras vidas al año en los tráficos, en los bloqueos, en las marchas. Hay marchas todos los días, pero ¿a quién beneficia es a ese Estado centralista que acumula el poder? ¿Hay una ausencia de gobernabilidad? Por supuesto, y además es consecuencia de eso. Tú no te puedes cargar tantas responsabilidades, y más si estás pasando por una crisis política, que es lo que está pasando actualmente con el gobierno del MAS. Entonces, ese estatismo, ese centralismo es mucho más perjudicial, pero como te digo, nos dicen, no, es que el culpable es el otro. Los cambas nos quieren invadir, los cambas se quieren llevar, y en Santa Cruz hay lo mismo. Allá se llevan todo el presupuesto, Santa Cruz mantiene a todo el país. He escuchado estas famosas frases, ¿no? Los collas vamos a sustituir a la élite, vamos a invadirlos allá. O sea, esas visiones, no sé cómo llamarlas. Que solamente
solamente friccionan y fracturan más el tejido social. Y además son miradas erradas de la realidad. Y te explico por qué. Porque el problema de la falta de educación no tiene que ver con el racismo. Todo mundo en Bolivia está mal educado. La educación es pésima en colegios privados, en colegios fiscales. No nos enseñan nada, no aprendemos idiomas y en los fiscales además están ideologizados porque les enseñan esta doctrina de la cosmovisión, el pachamamismo trasnochado. Mientras tanto, las empresas mineras están explotando ya, en el caso de ustedes ya han llegado hasta el Madidi, y hay indígenas que están ya han presentado mercurio en la sangre. Entonces aquí te pintan una vida de la Pachamama, la madre tierra, cuando la madre tierra está siendo explotada. El Cerro Rico de Potosí está cayendo en el Estado plurinacional. No ha caído en la colonia, no ha caído en la república, que decían que eran los explotadores, los vendepatrias. Está cayendo ahora en el Estado plurinacional. Grupos étnicos como los urus, los urujitos, están desapareciendo precisamente por las empresas mineras que están contaminando las aguas del lago Popó. Y los más viejos están muriendo y los más jóvenes están yendo a vivir en Chile, así de fácil. E insisto, estos grupos étnicos están desapareciendo dentro del Estado plurinacional, no en la república, no en la colonia. Entonces eso nos tiene que llevar a pensar, nos tiene que llevar a analizar que no se trata de los otros bolivianos que nos están causando daño. Y no se trata de buscar simplemente o cuestionar una gestión de gobierno, no es que se trata de la izquierda o la derecha. Y pareciera que ese también es un tema que a la gente, cuando se habla de política, no se logra diferenciar entre la política y la política partidaria, pero cada ciudadano tiene su derecho y tiene la forma para expresarse, lo que dice la Constitución. Pero lo que estás manifestando, estos datos, son bien preocupantes, se conoce a través de los medios, se conocen algunos sectores, pero pareciera que a nivel ya estructural del Estado, en la toma de decisiones, donde finalmente son las acciones inmediatas que se deben adoptar, no cambia nada. Y eso es la preocupación mayor. Cuando hablas de la educación también, tú que has estudiado en Japón y has visto la posibilidad de ampliar más el horizonte, tenemos una gran distancia de lo que ocurre y la forma de desarrollo que se aplica a nivel de Estado en otros lugares, ¿no? Absolutamente. Aquí es lastimoso. Mira, el gran problema del país es el presupuesto que le destinamos a educación y a salud. Tenemos menos del 10%, solamente 6% para salud y 6% para educación. No sabemos cuánto se le da a la milicia, pero se le da por encima del 20%. Las Fuerzas Armadas, yo no estoy en contra de ellas, pero son Fuerzas Armadas perezosas y serviles a los gobiernos de turno. Hemos visto, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas han apoyado a Evo Morales hasta que cae, y cuando cae apoyan a Yanine Áñez. Yanine Áñez cae y ahora están del lado de Luis Arce. Pero, bueno, uno podría entender que tengan su inclinación, pero el problema es que están al servicio de ellos, no al servicio de la población. Entonces, ¿qué hacen? Reparten Juancito Pinto, van a las fiestas de 15 años y se paran con sus espadas para que pase la quinceañera. No hay una acción real de las Fuerzas Armadas que valga lo que se les está pagando. Tienen COSMIL, tienen todas las facilidades que no tenemos el resto de los bolivianos. Entonces tú no puedes seguir auspiciando una institución parasitaria. Una de dos, o les rebajas el presupuesto o la pones a trabajar. Yo tenía la idea, por ejemplo, de poner a los oficiales, a los militares, que vayan, por ejemplo, a escoltar a las mujeres que denuncian violencia doméstica, violencia de hogar. Estas que dicen constantemente, es que yo he denunciado, me voy a mi casa, pero mi ex me persigue, me busca y me mata, me pega, me agarra en la calle. Entonces, buscar una escolta que pueda estar en la casa de la mujer o que pueda estar rondando por donde vive la mujer, que la pueda acompañar cuando ella sale, por lo menos por un tiempo. Esa sería una gran manera de justificar estos salarios y estaríamos atacando un lugar totalmente necesario porque los feminicidios son brutales. Sayuri, y es un país. Nos presentas una lista y una asignatura pendiente de muchos temas que por supuesto son de gran preocupación para todos. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué pensarán desde el Estado, ¿no? Desde las autoridades en el momento de tomar las decisiones? Complicado es el escenario cada vez y más
en un silencio también de otros sectores, como que se acomodan las circunstancias y bueno, hay ese silencio de alguna forma cómplice. Pero no, ahora... Yo sé que piensan quedarse en el poder, ese es el objetivo. El problema del político boliviano es que una vez que llega al poder sigue siendo político, sigue siendo jefe del MAS, jefe del MINR, sigue siendo el líder de los cocaleros, sigue respondiendo más a su grupo, a su oligarquía y no a la sociedad. Yo recuerdo el año pasado el presidente Arce dijo, las vacunas van a ser para el pueblo, no para los oligarcas, no para los caras, como si los caras no fueran parte del pueblo. Ahí está el problema. Tú no puedes gobernar solamente para tu entorno, tienes que gobernar para todos, incluso para el que te odia, para el que no te acepta. Ese es el trabajo de un presidente, de un diputado, de un asambleísta, pensar en el bien de su pueblo, porque son nuestros empleados. Pero no, gobiernan para el que ha votado por ellos, para sus amigos, y esa es otra herencia colonial tremenda. Para mi amigo todo, para mi enemigo la ley. Y no debería ser así. Sayuri, tu madre marcó una época muy importante y su aporte colectivo en Bolivia fue definitivamente significativo y en la asamblea y en diferentes acciones en las que ella participó por esa mirada humana y plural que siempre mantuvo doña Remedios Loza. ¿Tú estás viendo la posibilidad de incursionar en el tema político o definitivamente no? Tu mirada es crítica y que genere corriente de opinión para aportar en diferentes sectores desde la otra vereda. No, yo estoy más del otro lado. Para mí la crisis política partidaria es lo que va a terminar por acabar con este sistema político sucio que tenemos. Yo no me puedo meter a embarrar a esta decadente forma de hacer política. Yo estoy del otro lado. Estoy consciente y de hecho estoy segura como historiadora que en años venideros vamos a conocer una nueva forma de hacer política, que no va a ser la política partidaria, no va a ser esta política prebendalista, va a ser una política nueva. Estamos viendo, por ejemplo, acciones de María Galindo, de otros líderes de opinión. Las redes sociales nos permiten eso, nos permiten decir algo y que mucha gente te escuche. Yo me he hecho conocida por redes sociales. A mí nunca he ocupado espacios públicos, no he sido empleada pública, tampoco he sido parte de un partido, nunca he tenido que besarle los pies a ningún político para ser conocido. Lo único que he hecho ha sido desde el año 2008 tener mi cuenta de Facebook, opinar, escribir, hablar, promover la cultura aymara, de la que estoy muy orgullosa, pero no pienso que está por encima de ninguna otra boliviana, al contrario, pienso que es parte de ella y que deberíamos todos autoidentificarnos si tenemos algo de sangre indígena, pero principalmente sentirnos bolivianos. Sayuri. Y así me hice conocer y la gente pues me escucha, me sigue y creo yo que desde ahí se puede hacer una política muchísimo mejor. Y me encanta que esta idea de ser líder de opinión pues sirve de algo, porque yo solamente estoy diciendo lo que millones de bolivianos piensan y no pueden decir, temen decir, pero a mí me ha tocado poder hacerlo. Y si me voy a meter a política, las mujeres en política no tienen buena fortuna, siempre hay que estar sujeta a un jefe, a un mandamás, a un capo. No hay pensamiento femenino político en la política partidaria actual, sino porque no tenemos una jefa de partido. Y cuando hay candidatas a la presidencia, siempre está detrás de ella un hombre cansado, sucio, enlodado, y no hay pensamiento. Entonces no me conviene, yo soy muy libre, soy como Emiliano Zapata, me gusta hacer la revolución, no sentarme en la silla, porque además ahí uno se aburguesa, se vuelve más burocrático. No es lo mío. ¿Te gusta hacer la revolución, comparas así, pero no sentarte en la silla? Sayuri, pero en Bolivia directamente hay una ex autoridad del gobierno, un ex ministro de Estado que promueve la producción de un documental. El año pasado se contrataron a un ciudadano extranjero para que realice un documental que se llamó El Cartel de la Mentira. Anoche en un canal de Bolivia se ha promocionado ya la segunda parte de ahora ya no se llama El Cartel de la Mentira, creo que se va a llamar La Narrativa del Fraude, donde va a aparecer una lista de periodistas, líderes de opinión, políticos, y bueno, habrá que ver el contenido audiovisual y al contrario, la narrativa que ellos están usando
sobre todas las personas que piensan de una manera diferente y son prácticamente etiquetadas. Incluso esta ex autoridad manifestaba que en Bolivia solamente quienes están y quienes participan y comparan y bueno, manifiestan que hay una buena gestión del gobierno son los que tienen la verdad, y quienes cuestionan y fiscalizan pues ya son parte de otro proyecto de una derecha, de una derecha calumniadora. Entonces, muchos términos que se han conocido anoche en un canal de televisión y que ahora va a ser presentado este documental en la ciudad de La Paz. ¿Qué criterio te merece eso? Me alegra mucho. Como historiadora me siento muy feliz de que haya siempre contrapartes, porque el poder es el que hace la historia por lo general, pero ahora no podemos dejar pasar las cosas, ¿no? Porque no ha sido como han dicho. Hay un montón de mentiras que todos hemos vivido, esto es un recuerdo fresco, y que haya instituciones, libros, documentales, opiniones que salgan de esta historia, de este punto, pues mejor que mejor para todos. Así que me encanta, y bueno, es tan cierto eso que dices, ¿no? Cómo te etiquetan. A mí no me hace ningún problema que me etiqueten. Mira, si algo he aprendido de mi padre, él en su programa siempre decía: uno tiene que estar del lado del débil, no del poderoso, porque el poderoso tiene intereses, el débil tiene necesidades, y uno siempre tiene que ser crítico con el poder. Tú no te puedes alinear al poder reinante, sea derecha, izquierda, Áñez, Morales, Arce, Sánchez de Lozada, Paz Estenssoro. Tú no puedes ir a moverle la cola a los poderosos. Tú tienes que sentarte y analizar las cosas buenas y las cosas malas que hacen. Tratar de ser lo más objetivo posible. Es imposible ser perfectamente objetivo, pero juzgar lo más justo que se pueda, ¿no? Y cuando hay cosas que están mal, decirlas. A mí me duele mucho ver cómo la justicia es solamente para los que tienen poder. Me rompió el corazón cuando vi este radiodocumental de María Galindo, que le dice a la madre de una joven que fue asesinada por su pareja: ¿a qué te dedicas? Y dice: vendo tripitas la señora. Y me imagino cómo la pobre tendrá que salir en la noche a vender sus tripitas, los hijos a veces descuidados porque uno tiene que salir a ganarse la vida y la matan. Y no hay justicia para esa gente. O tener que ver chicos que no tienen educación, que están yendo al colegio y que sabes que su destino va a tener que ser o afiliarse a un partido de gobierno para tener trabajo, porque no tiene la capacidad intelectual, educativa, la experticia que podrían ofrecernos cualquier otro país. O tener que ver a estas generaciones que están así, ¿no? Perdidas, y tienes que pensar: bueno, ya voy a tener que trabajar de esto. Es decir, no hay un crecimiento en el país. Yo por eso tengo mucha fe en Santa Cruz. El año pasado fui a Santa Cruz y justamente en un encuentro de la ONU hablaba una autoridad masista y decía: ay, aquí estamos bien, el pueblo aymara, no sé qué. Yo le contesté en aymara y le dije: ¿por qué hablan de lo indígena si ustedes están destruyendo lo indígena? Y le contesté también en aymara y le dije claramente: aquí se habla de que los aymaras están en el poder, pero ¿cómo? Si los utilizan. ¿Dónde hay un aymara gobernando? Los que están haciendo las cosas están trabajando en la nueva burguesía aymara, no son políticos. El día que ellos entren en política y expresan su pensamiento, ahí vamos a ver que son mucho más progresistas de lo que pareciera, que están con la misma mentalidad que tiene Santa Cruz, que es el de crecer, de expandirse. Y si alguien ha demostrado que puede generar nuevos liderazgos, que puede liderar el país, pero que además puede ser el centro del país y la renovación, es Santa Cruz. Yo soy paceña, siempre dicen: no, los paceños no quieren. No, yo quiero que de una vez dejemos de ser centralistas, que de una vez cada región tenga liderazgo, tenga autarquía, autonomía, pero que sea un liderazgo regional, ¿no? Que Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca, La Paz, Potosí y Oruro del área andina. Yo creo que creceríamos maravillosamente si hubiera presupuesto, si cada quien pudiera hacer las leyes que quisiera, como Estados Unidos o como México. Funcionaríamos mucho mejor así, porque es muy fuerte el malestar. Insisto, ya la política, la economía se maneja desde Santa Cruz. La política, la caída de Evo Morales se la debemos en gran parte a Santa Cruz, y creo que se puede hacer muchísimo más allá, pero sí me gustaría también que Santa Cruz pensara en país, no solo en Santa Cruz.
porque nosotros los paseños decimos, aquí en Bolivia todo es así, y en Santa Cruz dicen, en Santa Cruz todo es así, o sea, es como que La Paz tiene la idea de qué es Bolivia, y eso no es así, pero tampoco Santa Cruz es lo único que hay de Bolivia, ¿no? Nosotros creemos que codependemos, podemos movernos económicamente, podemos movernos socialmente, políticamente. La Paz y Santa Cruz, Cochabamba y Santa Cruz. Yo quisiera que establezcamos vínculos, pero que además podamos ser todos independientes, ¿no? Una independencia, pero con vínculos. Ojalá pudiéramos lograr eso. Creo que se puede. Hay voces disidentes ahora, que son cada vez más fuertes. Ya hemos perdido el miedo y pienso además que nos hemos librado de ser estos nuevos socialismos que de socialismo tienen muy poco, ¿no? Liderazgos que están años de años, Fidel Castro, Nicolás Maduro, convirtiéndose en millonarios, ganando plata mientras el pueblo se muere de hambre. Eso hemos logrado el 2021 con la caída de Evo Morales. El MAS ya no es lo que era y nunca, creo yo, por lo menos en los siguientes 20 años vamos a ver ningún gobierno dictatorial de esa naturaleza, y eso se lo debemos al pueblo boliviano, que cuando trabaja unido logra maravillas. Muchísimas gracias, Sayuri. Ha sido muy valioso, por supuesto, escucharte, y siempre estás invitada en cobertura, que tu voz sea siempre visibilizada, porque tu aporte y tu mirada es de interés colectivo. Lo que quieres y buscas, por supuesto, es unificar, que las voces no caminen de una manera divergente y que la política no sea la que marque definitivamente el ritmo, como que si la gente viviera de la política. La gente necesita trabajar, necesita un buen sistema de salud. Hay muchas asignaturas pendientes que están en manos de quienes manejan la administración, pero lo malo de todo esto es que quien piensa diferente ya es etiquetado como opositor. Y cuando hacía referencia a ese documental que ahora van a mostrar en la ciudad de La Paz y después supuestamente en el resto del país, no es precisamente un documental para mostrar la parte de la historia, sino contar la historia desde la mirada de... Entonces es bien peligroso que se acuse, se ataque, se calumnie, porque de acuerdo a lo que han manifestado, es como si ellos tuvieran la razón. Y aquí van a aparecer periodistas, líderes de opinión, políticos, y todo aquel que piense diferente va a ser cuestionado, Sayuri. Ah, ya entiendo, por eso es que se llama la narrativa del fraude. Yo pensé que era una contraparte, porque hay algunos libros, ¿no? El de Robert Brockman, está este otro de los 21 días, que son unos chicos que han sacado todo lo que pasaba, y esto es, lo que te digo, la historia la hacen los poderosos. Creo una forma, para mí, es un esfuerzo para hacernos callar, para mandarnos a callar. Pero cuando los poderosos quieren mandar a callar a la gente, al menos en Bolivia, les va mal. No, yo creo que más bien deberían ocuparse de gobernar mejor. El MAS va a dar mucho que hablar todavía, pero esto del golpe se les cae tanto, no importa cuánto inviertan, cuánto hagan. Cada vez hay más voces que dicen lo que ha sido, ¿no? Sí, es verdad, ha habido irregularidades en el asunto del ascenso de Áñez, pero Evo Morales huyó y hubo fraude. Si no, ¿por qué él ha pedido que se hagan nuevas elecciones? ¿No ve? Él mismo, el 10 de noviembre, ha dicho, vamos a hacer nuevas elecciones, estas quedan anuladas. Quiere decir que él mismo ha aceptado que ha habido fraude. Y hay indicios claros que todos hemos sido testigos, todos hemos visto cómo pasó. Entonces, difícilmente. Mira, ha habido historias similares con ese tipo de narrativas en la historia de Bolivia en muchas ocasiones a lo largo del siglo XX, pero llegado el momento ya no importa. Dentro de 100 años a nadie le va a importar si fue golpe o si fue fraude. Lo que nos va a importar es hasta dónde, cómo avanzamos, cómo está Bolivia, si vamos a terminar con índices altos de pobreza, criminalidad, o si vamos a convertirnos de una vez, por fin, después de tanto tiempo, en la gran potencia con la que soñábamos ser. Y eso no depende de los poderosos, no depende de los gobernantes, depende de la sociedad civil que se asuma y que entienda su papel en estos momentos históricos y que se impulse a trabajar y hacer lo que tiene que hacer, así nomás. Entonces yo, por mi parte, cumplo con lo que creo que tengo que hacer, desde donde creo que puedo aportar, y creo que todos deberíamos hacer lo mismo, que al final,
ya las narrativas, los cuentos, los libros y las historias, al menos hoy en día, ya nadie las lee. Muchísimas gracias, Sayuri. Siempre va a ser un gusto tenerte aquí en Cobertura.